Vale, gente, vamos a ver lo que pasó detrás de iCarly. Fue más polémico que la serie en sí. Mira, iCarly es posiblemente la serie más exitosa del Patas. Es que trascendió tanto que hasta hicieron spin-offs, varios spin-offs. De hecho, también tenían pensado hacer una serie de Gibby, que al final creo que solamente se quedó en un piloto. Y prefirieron hacer Sammy Cat. Y bueno, es que mira, la única serie que se me ocurre que pudo haberle equiparado en popularidad fue Drake y Josh. Pero por lo que entiendo, solamente fue más conocida aquí en Latinoamérica. Pero es que iCarly fue una cosa tan increíble en su tiempo que es que predijo lo que pasaría después con Internet, con YouTube, con Twitch. Así que vamos a ver qué es lo que oculta esta serie. iCarly arruinó la vida de sus protagonistas. Y la responsabilidad fue de una sola persona. Y lo censura. Durante años, en los pasillos de Nickelodeon, nadie se atrevía. Como si fuera un criminal. Bueno, igual y sí. Debía decir su nombre en voz alta. Le decían el creador. Pedía fotos de los pies de sus actrices menores de edad de forma pública a través de las redes sociales. Y cuando una de sus estrellas finalmente contó la verdad, el canal le ofreció donde viajan a Japón y las únicas escenas son en una carretera así. Eso fue muy triste. La primera vez que la vi dije, oh, mira, qué buena película. Luego te pones a pensar y dices, ok, como que realmente no viajaron a Japón, ¿no? Simplemente sacaron algún que otro actor japonés y ya está. Lo de Japón me lo imagino, supongo yo. $100,000 para que no lo hiciera. Lo que parecía una serie sobre niños tomando el control terminó siendo parte de una historia mucho más incómoda, la de un canal que escondió secretos, un productor lleno de poder que acumuló demasiadas acusaciones y un elenco que con los años empezó a contar que detrás de las risas había una realidad perturbadora. Y sí, el detrás de escenas de iCarly va a resultar perturbador. Si te animás a verlo completo, te recomiendo que pongas este video en tu televisor y te prepares. Hoy vamos a descubrir la verdadera historia detrás de iCarly. Y estos videos existen gracias a los miembros de este canal. Unite ahora y descubrí todos nuestros contenidos adicionales. Sí, pero para entender por qué iCarly se volvió un programa tan importante para... tuvieron una película, ¿no? iCarly, creo que ya lo demás fueron especiales de videos en dos partes. Me acuerdo del especial de la psicópata, por ejemplo. Eso daba para película también. Aunque también estaban encerrados todo el tiempo en una cabina de audio. No sé, no me gustan ese tipo de capítulos donde quedan encerrados todo el tiempo. Juventud y cómo esto generó la incluso tiene un nombre. Capítulos de lata o algo así se llamaba, ¿no? No sé. Inevitable caída de sus actores. Primero debemos conocer el origen de Nickelodeon y del infame Dan Schneider. Que se hacen únicamente en un escenario en concreto. Responsable del programa que vaticinó la era de los creadores de contenido. Retrocedamos en el tiempo, específicamente al 1 de abril de 1979, el día en que una nueva señal de cable encendió sus transmisores por primera vez para reclamar el control mental. Pero bueno, estamos viendo muchos videos donde se están llevando muy atrás en el tiempo. De la juventud. Nickelodeon. Durante años fue reconocido como el primer canal de televisión para niños, pero, aún así, siempre le costó mantenerse firme frente a la feroz competencia. Durante los 80s, el monopolio de la infancia televisiva le pertenecía a Disney. Bajo el puño de hierro de Michael Eisner, The Walt Disney Company funcionaba como una fábrica de ídolos perfectos. Programas como el de Mickey Mouse Club trajeron al frente íconos del pop como Britney Spears, Justin Timberlake y Christina Aguilera. El imperio del ratón vendía niños cantando y bailando bajo la mirada aprobatoria de los padres. Era el ideal familiar americano. Pero en Nickelodeon sabían que a los niños reales no les interesaba nada de todo eso. Los ejecutivos de Paramount habían creado aquel espacio con el fin de crear contenido destinado al público juvenil. Y entre sus líneas no había principiantes. Las mejores mentes de la industria estaban ahí. Entre ellos la productora Geraldine Con tanta esperanza y como lo tenemos hoy en día. Lleno de programas basura que intentan como replicar lo que hicieron con iCarly, Drake y Josh y posiblemente también que era Nickel. Cuando asumió como presidenta de Nickelodeon, dispuso de un plan opuesto al de Disney: dejar de lado los íconos, los héroes y las princesas para representar a los niños de verdad. Laybourne forjó la identidad del canal bajo el lema "Los niños primero".
En el lenguaje televisivo de la época, eso se traducía en una sola cosa: destruir la autoridad. Nickelodeon iba a ser un caos absoluto. Programas como You Can't Do That on Television o Double Dare establecieron la nueva mitología visual de la cadena. Entre otras cosas, concursos físicos donde el único objetivo era ensuciarse, humor absurdo, historias donde los adultos siempre quedaban como idiotas mientras los niños tenían el poder absoluto, gritos, descontrol. Ya no se hacen últimamente este tipo de cosas, ¿no? El último que recuerdo era con el programa de En Familia con Chabelo. Que igual no mucha gente le va a sonar, pero es que era un programa muy famoso en México que salía todos los domingos por las mañanas. Y hacían concursos y los que ganaban, bueno, sí, también los que ganaban y perdían se llevaban premios. Eso era muy épico. Demasiados litros de una sustancia viscosa a la que apodaron slime. El plan funcionó a la perfección. ¿Sí? Millones de espectadores sintonizaron Nickelodeon en lugar de Disney. Pero es que también antes lo que regalaban eran juguetes o paquetes de dulces o algo así. Hoy en día tienen que dar como mínimo celulares. Celulares, PCs, laptops, no sale a cuenta. Fox Kids o Cartoon Network. Pero los tiempos pronto teclado gamer volverían a cambiar. Cuando Herb Scannell asumió la presidencia de la cadena a finales de la década, entendió que Nick debía evolucionar cuanto antes hacia la ficción adolescente para no perder la lucha. Las mochilas o los muebles troncosos, sí. Por la atención del público juvenil. En definitiva, necesitaban nuevos proyectos, claro, pero principalmente requerían de alguien que no solo pudiera liderarlos. Debía ser alguien que entendiera el humor adolescente y que tenga ojo para identificar a futuras estrellas, al igual que su contrincante. Para encabezar esta nueva era, los directivos le entregaron la... Es verdad una cosa, que Nickelodeon le tiraba mucho a Disney. Muchísimo. De hecho, un capítulo de iCarly dedicado totalmente a eso, donde los de Dingo Channel le robaban las ideas y tenían la cabeza de su fundador en un congelador gigante. Llaves del imperio al hombre que terminaría destruyéndolo todo. Durante mucho tiempo, Nickelodeon creyó haber encontrado exactamente todo lo que necesitaban en Dan Schneider. A finales de los 80, Dan Schneider era un actor frustrado que veía como su carrera... Antes era como más respetado de Disney. Tenía contenido medianamente bueno, sí. Hoy en día ya no se puede decir lo mismo. Frente a las cámaras comenzaba a desvanecerse tras una participación en la comedia Head of the Class. Pero en 1993, a sus 27 años, todo cambió. En aquel momento, Nickelodeon buscaba consolidar su bloque nocturno de fin de semana con un programa de sketches, una especie de Saturday Night Live diseñado exclusivamente para niños y adolescentes. Fue entonces cuando Brian Robbins, un antiguo compañero de elenco y ahora productor, lo llamó con una propuesta. Robbins sabía que Schneider tenía una mente rápida, ácida y perfectamente sintonizada con el humor juvenil, así que le pidió ayuda para escribir el guión del piloto. Ese experimento se llamó All That. De ahí salieron nombres como Kenan Thompson, Kel Mitchell y Amanda Bynes, quienes se convertirían en sus primeras estrellas y también en sus primeras víctimas. ¡No! Tenía que ser. Oye, ¿cómo terminó la pobre Amanda, también te digo? Uf, durísimo. Lo peor de todo es que hasta tiene OnlyFans y todo. No sé si estuvo en la cárcel. Creo que hubo un rumor donde sí estuvo en la cárcel, no sé. Pero bien no le fue. Obviamente por el trauma de haber sido comandada por el Patas. Ejecutivos vieron la reacción del público, entendieron de inmediato que el lugar de Schneider no estaba bajo los reflectores. Al sentarse en la silla del... Le salió barato a diferencia de otras estrellas. Productor, Schneider decodificó exactamente lo que los guiones necesitaban para ser adictivos y hacer destacar a Nickelodeon. El productor estaba extasiado, por fin con poder real entre sus manos. Tras el fenómeno de All That, Schneider avanzó con Kenan y Kel, pero el show que terminó de consolidar su carrera fue The Amanda Show. Liderado por Amanda Bynes, el programa proponía una serie de sketches y situaciones absurdas. Su éxito...
Aquí debutaron Drake y Josh. Sí, Moldeó- es que todo está conectado. El Patas es un puto genio. Mira, podrás decir lo que quieras del Patas, que es un desgraciado, que es un sucio, pero era un genio. Era un genio malvado. Comenzó con el programa este de All That. Ahí conoció a Karen Nickel. Luego, de ahí, también agarró a Amanda, le dio su propio programa. Y en ese mismo programa apareció Drake y Josh. Es que es una locura el cómo está carácter de conectado toda todo. una generación, pero detrás de la pantalla la incomodidad comenzaba a Y tomar luego forma. de Drake y Josh vino Megan para hacer iCarly. El tipo era un genio. Bajo la excusa del humor físico, Schneider empezó a introducir excentricidades muy particulares, situaciones humillantes, dinámicas invasivas y una fijación recurrente con los pies descalzos de sus jóvenes estrellas. No, Era aquí un comienzan método los chistes de perturbador, patas. pero los índices de audiencia le confirmaron a la corporación que mientras el dinero fluyera, nadie iba a hacer demasiadas preguntas. Poco a poco, el productor se volvió una figura dominante y protegida dentro del canal. Esta y otras experiencias terminaron marcando a Bynes. Verse atrapada en la Es que a día de hoy incluso hay una teoría donde dice que el man sigue trabajando para Nickelodeon, pero ya no ponen su nombre. Le seguirán pagando porque haga guiones. Una especie de escritor fantasma. Porque el man era muy bueno escribiendo, haciendo chistes, haciendo los sketches, todo eso. Pero sí, estaba mal. órbita de Schneider, sumada a la presión de la industria, la empujó hacia una inestabilidad que terminaría quebrando su vida pública en las décadas siguientes. En aquel entonces nadie relacionaba su declive al nombre del productor. Para eso tendrían que pasar más de 20 años. Pero No. ya llegaremos ahí. Para mediados de la década del 2000, Schneider ya era intocable. Para que se den una idea, su presencia se había vuelto tan autoritaria y tóxica que en los pasillos de los estudios evitaban decir su nombre. Entre secretos ¡El e interrogantes Susodan! se referían a él como el creador. Poco le importaba esto al productor. Por el contrario, le gustaba ostentar su poder y además tenía la mente fija en sus próximas creaciones. Arrasaba en todo el mundo con éxitos masivos como Drake y Josh y Zoey 101, pero ya se mostraba ansioso de probar nuevas ideas. iCarly nació mientras grababan Zoey 101. Schneider aprovechaba el tiempo libre para desarrollar nuevas estrategias junto a su amigo Mike Molaro, productor de The Big Bang Theory. En un principio, el proyecto iba a ser ¿Cuánto pica hay aquí, eh? muy distinto. Schneider todavía no estaba interesado en cierto fenómeno tecnológico. El compañero sabía algo y se fue a hacer Big Bang Theory, solito. Su principal iniciativa era filmar una serie protagonizada por Miranda Cosgrove, una niña que ya venía haciendo ruido dentro de los estudios de Nick. Así, imaginó a Cosgrove dando vida a una chica común que, por un giro del destino, se convertiría en la estrella de su programa de televisión favorito. El título tentativo era Starstruck. El piloto llegó a ser escrito y enviado a Nickelodeon, pero los ejecutivos no estaban convencidos. Fue entonces cuando Schneider desvió la mirada de la televisión tradicional y observó un terreno salvaje, incipiente y sin filtros, el Internet. Aunque no lo crean, a mediados de los 2000, YouTube recién estaba naciendo. La idea de monetizar la vida privada desde una habitación parecía mentira, pero Schneider vio cierto potencial. Notó que los adolescentes empezaban Y mucha gente se reía de esto, ¿eh? Un visionario. Un visionario. Que de hecho, me suena que había un capítulo de South Park donde mencionaban, o bueno, hacían burla de este tipo de cosas. De videos que se hacían virales. Y se burlaban porque decían, nah, esto no es sostenible. En Internet no se va a poder hacer nada después. O sea, esto es algo momentáneo, una moda pasajera. Y la televisión va a seguir reinando. Y mira cómo pasó todo. Cómo se volcó todo después. a grabarse a sí mismos desde el aislamiento de sus cuartos con la fantasía de ser famosos o crear un Y no solamente South Park, o sea, lo estoy usando como ejemplo, pero es que muchísima gente no lo veía. Pensaba que YouTube o cualquier otra plataforma se iba a quedar pues muerta, vaya. Que la televisión era y siempre iba a ser lo más duro del sistema. una comunidad. Schneider se sentó en su escritorio y se enfocó en repensar la premisa. Y que Snyder en ese entonces quisiera ir por el tema del internet, es que, como lo decía, era muy arriesgado.
lugar de una chica que entraba al mundo de la televisión tradicional, la protagonista tendría su propio show en la web. Un programa hecho desde su casa, con sus propias reglas y sin depender de adultos. La historia se centraría en las aventuras de Carly Shay y sus mejores... Es más, yéndome un poco más lejos. Aquí no grababan los videos, o sea, se grababan en directo. O sea, lo que estaban haciendo eran directos. Aquí se ve, de hecho. Sí. Estaban en vivo. Eran programas en vivo, o sea, eran prácticamente directos de Twitch. ¿Podríamos decir que se saltó incluso 2 generaciones después? Propio show en la web. Un programa hecho desde su casa, con sus propias reglas y sin depender de adultos. La historia se centraría en las aventuras de Carly Shay y sus mejores amigos. ¡El creador de Magiespadas! ¡No! Ese es peor, ese es posiblemente 10 veces peor que el Patas. El Patas era un mañoso, pero el creador de Magiespadas sí... returbio. Freddy. Las líneas de texto prometían situaciones absurdas, invitados extravagantes y un humor impredecible. Si no mal recuerdo, a ese man le encontraron cientos de archivos de CP y le quitaron la computadora. O sea, el gobierno mandó a policías a que le quitaran la computadora y está recluido de usar cualquier tipo de aparato electrónico. Un show hecho por niños para niños. En la cárcel. El texto fue enviado a Nickelodeon a finales de 2006. Ahora sí, los ejecutivos del canal se mostraron no puede acercarse a una computadora. Más interesados y habilitaron algunos millones para grabar el piloto. Entonces comenzó la producción. Se barajaron nombres como iJosie o incluso iFran, pero Schneider sabía... A ver, no quiero dar falsa información. Voy a verificar. Igual y me dicen que es un santo. Y yo aquí confundiéndolo. Nunca se sabe. Y a un niño me imagino, bueno. Fue arrestado por posesión de... Ah, bueno, sí. ¿Por qué fue arrestado? Fue arrestado por 2 cargos de posesión de... ¿Vale? P. Infantil. Los detalles específicos de su detención incluyen los siguientes puntos clave. Investigación especial. Arresto de California como resultado. Una investigación de fuerza de tarea. Delitos contra niño. Vale. Durísimo. Bueno, por lo menos el Patas esperaba que estuvieran un poco más maduritos. Nada, me funan. Sabía que el nombre de la serie tenía que funcionar también como una dirección web. Entonces compró distintas URLs hasta quedarse finalmente con una, iCarly.com. Como dato curioso, el guión descartado de Starstruck terminó siendo Sunny entre estrellas, un show de Disney que funcionó en la misma época. El gato pone un video sobre Magiespadas. Bueno, no estaría mal, ¿eh? De iCarly prometía la fantasía del futuro, la de que cualquier chico podía conquistar el mundo desde su casa, sin supervisión adulta. Pero mientras la ficción celebraba la libertad absoluta, en el mundo real, una nueva generación de estrellas estaba a punto de someterse a una condena irreversible. Para que iCarly funcionara, Schneider necesitaba un elenco de jóvenes capaces de improvisar, exagerar, burlarse unos de otros y aún así seguir siendo entrañables. Pero Nickelodeon, por su parte, no estaba buscando solo protagonistas, necesitaba nuevos ídolos adolescentes, figuras capaces de competir contra Miley Cyrus, Selena Gomez, Zac Efron y el resto de estrellas juveniles que ya estaban acaparando la atención. Lo que sí hacía bien Disney, a diferencia de Nickelodeon, era impulsar estrellas. Sí. O sea, de ahí salieron un montonazo, como la Miley Cyrus. O también otra, ¿cómo se llamaba? Selena Gomez. ¿Quién más? Los Jonas Brothers también. En cambio, Nickelodeon, pudimos haber tenido los Big Time Rush, pero creo que no pegaron demasiado. También querían impulsar a Miranda, a la Megan esta. Bueno, a Carly. Y bueno, la más exitosa fue la Ariana Grande. Y mira cómo está ahora mismo. Del mundo. La primera en aparecer fue Carly. Como ya mencionamos, el show se pensó alrededor Está a una uva
de morir de inanición. Miranda Cosgrove. La actriz tenía 14 años y ya había encontrado su lugar dentro del universo de Schneider. Había interpretado a Megan, la hermana maquiavélica de Drake y Josh. Su ingenio y desenvoltura prometían una carrera en ascenso. Tenía experiencia, era reconocible para la audiencia del canal y ya estaba adaptada a los métodos de Schneider. Tan adaptada que en el futuro no se daría cuenta de cómo esos mismos comportamientos no caían bien en sus compañeros de elenco. Pero no nos adelantemos. A diferencia de Megan, Carly no podía sostenerse sola frente a cámara. Schneider conocía los límites de la personalidad de Cosgrove y sabía que terminaron muy mal. Justo Ariana acaba de anunciar que se va a retirar por tiempo indefinido. Por los comentarios así. Sí, mejor. Mira, yo normalmente no apoyaría meterse con el físico de la gente, pero es que aquí ya están tirando más a criticarla por preocupación que por hate en sí, porque, man, este video que sacó hace poquito, que se ve así salió. Si le marcan las costillas, o sea, las costillas en el pecho, eso no es normal. Es que en serio, que mira, que se tome un tiempo, que se rehabilite, que coma un poco, que vea a un nutriólogo o algo, porque esto está mal. Está mal. O sea, poquito más y le podemos ver la hendidura de los brazos. Bueno, ya se le empieza a ver, de hecho. Es preocupante. Aquí en este caso, yo creo que sí fue buena idea criticarla. Obviamente no sin agresividad, pero es que poquito más y se nos va. Para que la serie explotara, necesitaba un perfil opuesto. Alguien que representara el lado más irreverente de Nickelodeon. Humor físico, gritos, comida y una energía imposible de controlar. Ahí apareció Jennette McCurdy. Schneider la había reconocido durante una breve aparición en Zoey 101 y estaba convencido de que tenía algo especial. Cuando empezó a imaginar a Sam, la mejor amiga de Carly, ya sabía que probablemente Jennette terminaría interpretando ese papel. Sam comía sin parar, insultaba a Freddy, rompía las reglas, atacaba a cualquiera que se pusiera en su camino y funcionaba como el complemento perfecto para que ni el público ni los guionistas olvidaran que esto era Nickelodeon. McCurdy aceptó la oportunidad, pero desde ya les adelantamos la oscura realidad. La actriz no estaba frente a las cámaras por vocación. Jennette tenía 15 años y venía de un recorrido muy distinto al de Miranda. Era el motor financiero de una familia Trabajo duro contra talento natural. Empujada al límite por su madre, Deborah McCurdy. Recuerden el nombre de esta mujer, porque va a ser muy importante al final del video. Diablo. El trío clásico de protagonistas se completó con Nathan Kress, un modelo infantil de 14 años que interpretaría a Freddie Benson, el vecino enamorado de Carly y productor técnico detrás del web show. Como parte del elenco principal, los productores seleccionaron a Jerry Traynor, un actor de 30 años que contaba con experiencia en Drake y Josh. En iCarly, Traynor interpretaría a Spencer, el hermano mayor de Carly y la única figura adulta dentro de la casa. Convenientemente, su personaje estaba escrito como un... Le intentaron hacer una serie toda rara que se llamaba Wendell y Beanie, que era literalmente un Spencer, pero ahora le pusieron Spencer porque sí, porque aquí no había conexión alguna. Si debieron haberle hecho un spin-off a alguien, era Spencer. Un artista inmaduro, impulsivo e incapaz de imponer verdadera disciplina. Con las piezas en el tablero, el rodaje... Algo tipo, no sé, que adopte a una niña, como una nueva Carly, que se sienta, yo qué sé, triste, o yo qué sé, que se la encuentre. Y que no tenga padres, y que haga de papel de padre. Eso hubiera estado muy bueno para una serie, por ejemplo. El rodaje podría comenzar. Lo que seguiría sería una presión asfixiante, masajes no solicitados a menores de edad, pruebas de vestuario... Lo que le hicieron a Freddy, por ejemplo, en la continuación de iCarly, ya cuando son adultos, es lo que debieron haber hecho con Spencer. No a Freddy, que mira... No me cae mal Freddy, pero no es un personaje al que yo vea con ese tipo de dinámicas. Donde la incomodidad de las actrices era silenciada por las autoridades del canal, planos extraños y trastornos alimenticios. El escenario estaba listo, pero ninguno de los involucrados imaginó todo lo que iba a suceder. El piloto de iCarly se filmó a principios de 2007, en los estudios Nickelodeon on Sunset, en Los Ángeles. Schneider había descartado el guión original de Starstruck.
Había reformulado toda la idea alrededor de un web show adolescente y ahora necesitaba demostrarle al canal que su intuición no debería volver a ser cuestionada. El episodio fue dirigido por Steve Huffer y escrito. Me imagino al Snyder viendo cómo el piloto fue un éxito y todos los del canal nada más viéndolo decir que no vuelva a pasar. Por el propio Schneider. La trama presentaba a Carly y Sam metiéndose en problemas después de burlarse de una profesora, hasta que Freddy subía por accidente a internet un video de ambas. Cuando el clip empezaba a recibir comentarios positivos, Carly entendía que había encontrado algo más grande que una simple travesura escolar. Podía crear su propio programa online. Era una premisa sencilla, barata y extremadamente efectiva. Schneider había podido grabar rápido y sin inconvenientes. Los productores Si nos ponemos conspiranoicos, puede que iCarly haya hasta inspirado a los creadores de contenido de internet, ¿eh? Habrán dicho, hola, pero sí, a ver, si iCarly pudo, si Carly y Sam pudieron, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no hago mi propio web show? Que igual y esto desencadenó también todo el tema de los youtubers, ¿eh? Fuera bromas. enviaron el piloto al estudio y aunque muchos ejecutivos... Más que predecirlo, ¿y si iCarly provocó todo el tema de YouTube? Ojo. de mayor edad ¿El patas? No creo que tenga tanto poder, ¿sí? todavía no entendían del todo la nueva fascinación adolescente por internet, el proyecto tenía una ventaja imposible de ignorar. Venía de Dan Schneider. Y si venía de Dan Schneider, tenía que funcionar. Con el visto bueno de los altos mandos, inició la verdadera aventura, o pesadilla. La primera temporada se centraría en presentar el programa y consolidar la dinámica entre los protagonistas. Además, ahora Schneider podría atraer a su maquinaria de confianza, Steve Huffer, Adam Weissman y Roger Christiansen en la silla del director, y Steve Holland, Steven Molaro, Arthur Gradstein y Jake Farrow en la sala de guionistas. Aunque todos eran ¡Este es el Gavin! ¡Este es el Gavin! sala de guionistas. Aunque todos eran piezas importantes del engranaje, por encima de ellos, Schneider operaba de forma incuestionable. El éxito le había proveído de seguridad y protección. Nadie se metía en sus asuntos. Él decidía qué era gracioso, qué era viral y qué podía suceder dentro del set. Pronto veremos que esto fue... ¿Estás diciendo que Wherever Tomorrow tal vez se basó en iCarly? No solamente Wherever Tomorrow, igual y hasta todos los que tenía ahí consigo, ¿cómo se llamaba? El Wherever Tomorrow Crew, algo así se llamaba. Puede que sí. Un grave error. Fuera del margen creativo, también se haría muy presente Deborah McCurdy, la ya mencionada madre de Jeanette. Años atrás... Es que es lo que digo, puede que sí le haya dado cierto impulso al inspirar a varios niños a querer ser creadores de contenido como los que aparecen en iCarly. Aparte de los que ya subían contenido pues a YouTube o en sus propias páginas, como Smosh. Deborah había atravesado un cáncer de mama, pero ahora se sentía mejor. Estaba más enfocada que... Es como lo de Barba Blanca en One Piece. Que sí que ya había empezado la era pirata con Roger, pero Barba Blanca le dio ese impulso al gritar que el One Piece era real. Nunca en lograr que la carrera de su hija funcionara. Para Jeanette, iCarly no era solamente una oportunidad profesional. En el set no podía fallar, pero pronto comenzaron a aparecer las primeras señales de que algo no estaba bien. En iCarly, la comida era parte del chiste. Sam comía sin... Aparte, aquí nunca decían que Carly ganaba dinero, ¿sí? Que nunca pudieron monetizar. sin parar. Devoraba platos absurdos. Yo creo que si ya ponían que ganaban dinero con esto, ahí sí. Ahí sí se hubieran creado muchísimos más canales. Golpeaba a otros personajes con comida. Esto, para Jeanette, muchas veces era una pesadilla. El departamento de utilería hacía todo lo posible para que la comida fuera rica, pero ella no disfrutaba de comerla. En algunos episodios tenía que ingerir cosas que no le gustaban y repetir la toma una y otra vez hasta sentirse mal. En una ocasión, Jeanette tuvo que comer tanto jamón que terminó vomitando. No. Y después tuvo que seguir comiendo para que el rodaje no se retrasara. Con el tiempo, estos chistes generarían en ella un trastorno alimenticio. Otra señal de alerta pobrecilla. aparecía en el modo en que construía su humor. iCarly vendía una sensación de caos espontáneo, como si todo pudiera suceder en cualquier momento. Pero esa libertad no era real. Los guionistas A ver, a mí sí me daba risa los chistes de Sam comiendo. Pero ya con este trasfondo, pues sí dices...
Qué cabrón el Patas. Debían omitir el humor en sus guiones, por lo que los escritores, bajo la mirada y participación de Schneider, debían improvisar en el set. Así es. A ninguno de los actores se le permitía sumar ideas. Solo los guionistas tenían También el por visto su mamá bueno del decía que debía bajar de peso. ¿Cómo va a bajar de peso si el Patas le está poniendo a comer tanto? Normal que terminara loca. O sea, aquí le hace caso. creador para idear chistes. A pesar de que Trainor y otros adultos tenían formación en comedia, tuvieron que pedir permiso para que se aprobaran sus chistes. Pero peor aún era lo que ocurría detrás de otros departamentos. Al equipo de vestuario se le sugería que las actrices debían probarse bikinis y prendas demasiado ajustadas o sugerentes, mientras que el equipo de fotografía recibía indicaciones para sostener durante demasiado tiempo planos sobre los pies del elenco a pedido de Schneider. La primera temporada avanzó entre contradicciones y señales alarmantes, pero finalmente Schneider volvía a tener en sus manos un producto a la medida de sus preferencias. Ahora nadie podía detenerlo, pero antes de conocer la repercusión y consecuencias detrás de iCarly, hay algo que no puedo dejar de decirles. Hacer estos videos lleva meses, desde la investigación, la escritura del guión, hasta las semanas de edición, la creación de títulos y las miniaturas. Nada de esto podría ser posible sin tu apoyo, especialmente si sos miembro de este canal. Si querés formar parte de Zepfilms, podés hacerte miembro haciendo clic ahí abajo en el botón que dice unirse. Con la membresía, no solo ayudás a que podamos seguir haciendo videos de calidad, sino que también accedes a nuestro contenido exclusivo. Tenemos videos especiales, 2 cursos enteros, mi serie Cine en la Vida Real completa y también nuestro podcast, Zepfilms Directo. Desde ya te agradezco muchísimo por el apoyo y quiero que sepas que gracias a vos, este canal sigue creciendo incluso después de 15 años en la plataforma. Dicho esto, continuamos con yo pensé que era un canal nuevo. Pensé que era un canal nuevo. Cuando iCarly llegó a la televisión el 8 de septiembre de 2007, capturó la atención de inmediato. El estreno reunió a más de 13 millones de espectadores en total, una cifra suficiente para que Nickelodeon entendiera que Dan Schneider había vuelto a encontrar una fórmula ganadora. De su mamá. Vale. De un día para otro, el show se convirtió en la nueva obsesión de los ejecutivos, y no solo dentro de Nickelodeon. El fenómeno cultural llegaría... Eso explica por qué hay gente delgada que sube contenido de mukbang sin verse gorditos. Bueno, supongo que lo vomitarán después. Que está feo, ¿no? Pero bueno, da visitas. Hasta las oficinas de Disney, que intentaría lograr... Nunca entendí eso. O sea, ¿dónde está el atractivo en ver a una persona comiendo? Y más grandes cantidades de comida. Puedo entender que te llame la atención ver una persona comiendo algo raro, algo exótico, algo que dices, a ver, esto no puedo comerlo yo, pero puedo ver cómo lo prueba el otro, me explica los sabores, pero no sé, los sonidos son ASMR, nada, qué asco. Su propia versión con Bizarre Bark, una serie sobre 2 adolescentes que también se volvían famosas gracias a sus videos online, aunque ese proyecto terminaría cargando sus propios conflictos detrás de cámaras, suficientes como para otro video separado. Ante semejante avalancha de audiencia, popularidad y dinero, los ejecutivos hicieron lo que cualquier estudio de Hollywood haría, exprimir aún más el proyecto. Las nuevas temporadas fueron aprobadas y Schneider recibió más dinero junto con algo mejor, un escudo de impunidad total. Si antes nadie se animaba a discutir demasiado sus métodos, ahora directamente tenían... Logró lo que quería. Ahora tenía control total. Que celebrarlo. Su capacidad para crear éxitos lo había convertido en el rey intocable de Nickelodeon, y eso hizo que sus demandas fueran... Hay teorías que dicen que supuestamente él era tan poderoso dentro de Nickelodeon que hizo que hasta cambiaran el logo de Nickelodeon por un pie. Yo me acuerdo de este logo. Era una pata. ¿Por qué? Esto sin duda tiene que ser obra de Dan Schneider, ¿eh? No puede ser casualidad. Eran cada vez más erráticas. Pero antes de volver al set, los ejecutivos de Nick dispusieron una importante reunión con el elenco. Los jóvenes actores llegaron nerviosos y abrumados por su nueva fama, pero los contratos frente a ellos dejaron en claro que los productores no estaban interesados en cómo se sentían. Miranda Cosgrove debía ingresar al sistema de estrellas de Hollywood cuanto antes. Pasaría a ser una de las actrices juveniles mejor pagadas de la televisión, y como era de costumbre en aquella época, también debería convertirse en cantante pop. Si no estaba grabando la serie, debía presentarse en eventos, promociones, entrevistas. No, pero es que yo no sé cantar. Bueno, eres famosa, tienes que cantar.
por alguna razón siempre las ponían a cantar, güey. Aunque no tuvieran muy buena voz, pues ya eran conocidas, pero bueno. Vistas, alfombras rojas y giras musicales. Nathan Kress y Jerry Trainor también tuvieron que comprometerse con el proyecto. Y Ariana era la única que sí sabía cantar. Tenía buen carisma en los programas donde aparecía. Y genuinamente tenía una muy buena voz. Cualquier otra oportunidad. También quisieron hacerlo con Victoria Justice, pero ella no tenía como que el carisma. O no sé qué pasó ahí. No sé qué pasó ahí. Pero la única que sí despegó a nivel de música sí fue Ariana Grande. Que reciban debía acomodarse alrededor del estricto calendario. Y a Jennette McCurdy se le exigía la misma responsabilidad, pero no se le ofrecía la misma prioridad. Para cualquier adolescente eso podría ser frustrante, pero para Jennette era todavía más complicado. Ella ya dudaba de su lugar en la industria y no estaba segura de encontrar felicidad en ese mundo. Su madre, en cambio, no pensaba permitir que su hija quedara en segundo plano. Deborah McCurdy veía cada... Bueno, a ver, tampoco los sonidos comiendo son tan malos. Cuando ves el bocado ahí, todo masticado, pues sí. Comparación obviamente con la otra actriz, Miranda, como una amenaza. En los años siguientes obligaría a su hija a incursionar en la música, con sencillos y un álbum debut, pero Nickelodeon ya había elegido a su estrella principal, y la audiencia también. Mientras la serie crecía, el set también empezaba a cambiar. Con el paso de las temporadas llegarían invitados cada vez más grandes, desde Michelle Obama hasta One Direction, Emma Stone y Jimmy Fallon. Todos querían participar del fenómeno, pero detrás de cámaras el clima se volvía más difícil. Schneider tenía más poder, más exigencias y menos personas dispuestas a frenarlo. Si alguien ponía en duda una de sus ideas, una escena o una decisión, podían aparecer los ataques de ira. Con el tiempo, las excentricidades del set cruzaron la línea de lo profesional. Como ya adelantamos, las pruebas de vestuario podían convertirse en experiencias profundamente invasivas. Las actrices, aún menores de edad, eran empujadas a probarse prendas ajustadas o trajes de baño que las hacían sentir vulnerables, siempre bajo la excusa de que así lo exigía el creador. Esto afectaba especialmente a McCurdy, que ya atravesaba los como la Lugarza, así lo quisieron los de arriba. Trastornos alimenticios. A eso se sumaba una insistencia visual cada vez más difícil de ignorar. Los guiones encontraban excusas para que los protagonistas terminaran cubiertos de sustancias viscosas, empapados, manchados o colocados en situaciones físicas extrañas y humillantes. Y una y otra vez, la cámara volvía a los pies descalzos de sus estrellas adolescentes. A lo largo de cada temporada, grabada y emitida de forma casi ininterrumpida, los abusos y maltratos se justificaron bajo la lógica de que ese era el humor de Nickelodeon. Era raro, sí, pero como la serie funcionaba y Schneider era demasiado poderoso, nadie se quejaba. Pero la verdad empezaría a filtrarse por los márgenes de Hollywood. Los primeros datos de comportamiento inapropiado de Schneider comenzaron a circular en 2008 a través de medios marginales. Por ejemplo, el blog Crazy Days and Nights, llevado adelante por un autor anónimo, pero perteneciente a las entrañas de Hollywood. De modo directo o indirecto, publicaba textos en que señalaba al showrunner como el peor depredador de la industria. Las acusaciones prevalecieron durante años, pero sin sustento, hasta que una actriz del pasado volvió a aparecer. Es que claro, alguien que ya tiene suficiente poder puede hacer lo que quieran. Pueden tacharla de mentirosa, poner a todos los demás actores en su contra, o si no serían despedidos. Es que es duro. Piensa que, por ejemplo, trabajas toda tu vida para llegar a donde estás y por encontrarte con el patas, te puede decir fácilmente, mira, si no haces lo que yo te digo, te entierro. O te la entierro. Es bromas. ¿Recuerdan a Amanda Bynes, la primera estrella del universo de Schneider? Gracias a los programas de Nickelodeon y a algunas películas exitosas, era una de las actrices más queridas, pero en 2010 dejó el mundo del espectáculo de forma inesperada. Para ese entonces, los excesos de alcohol y sustancias daban cuenta de otra estrella infantil en decadencia, una situación agudizada por problemas de salud mental. Para la opinión pública no podía lidiar con la fama, pero la realidad era más compleja y terrible. Bynes estaba luchando con las secuelas de trabajar para Schneider. Mientras tanto, el productor seguía operando dentro de Nickelodeon, y algunas de sus conductas ya ni siquiera estaban escondidas. En 2010 llegó a proponer en su cuenta de Twitter pública ponerle nombres a los dedos de los pies de Sam. Hasta llegó a pedirle a sus... ¿Qué? ¿Cómo? Eso ya es demasiado, ¿no? A ver. Es que no sé, el caso del patas es raro.
Creo que no se ha documentado, no ha salido nadie a decir que fue tocada por él o abusada. Simplemente hace estas cosas raras. No sé, ponerle nombre a los dedos de los pies. Ok. Seguidores que le mandaran fotos de sus pies. Basta con ver los créditos del programa para entender hasta dónde podía llegar el material que recibía el creador a través de redes sociales. Pero los jóvenes no solo debían someterse a él. O una vez hizo una especie de dinámica en Twitter o en Facebook, no recuerdo dónde fue. Había pedido que por favor mandaran videos, todos los fans de iCarly que mandaran videos de fotos de sus patas o videos, como digo. Con tal hashtag. En los estudios para de Nick. aparecer. Al concluir cada temporada de sus programas, Schneider solía organizar viajes para su elenco. Él solía ser la única presencia adulta y aprovechaba para armar las fiestas sin zapatos. A pesar de todo lo que contamos, iCarly siguió adelante hasta su cancelación. El elenco había crecido, Cosgrove ya no estaba tan disponible como antes y tanto Nickelodeon como Schneider deseaban un nuevo hit. La serie llegó a tener 6 temporadas de 109 episodios. Su final se emitió el 23 de noviembre de 2012 con el especial I Goodbye, donde Carly se iba a vivir con su padre, el web show terminaba y una generación entera cerraba una etapa de su infancia frente al televisor. iCarly había llegado a su fin, pero no para todos. Miranda Cosgrove, convertida en una joven millonaria de 19 años, tomó una decisión radical. Rechazó 19 años y ya era millonaria. el camino de la industria, empacó sus cosas y se matriculó en la Universidad del Sur de California. Su objetivo era estudiar cine y psicología y recuperar cualquier fragmento de normalidad que Hollywood le había arrebatado. Bueno, ella pudo escapar, pero McCurdy no tendría ese lujo. La pesadilla de Jeanette recién estaba por entrar en su siguiente temporada. Schneider no había terminado con ella, y tampoco su madre, como si el creador... Dios, que esta imagen... Esta imagen... es todo lo que está mal en este mundo. Y tampoco su madre, como si el creador tuviera una fijación especial con su personaje, la arrastraría a un nuevo proyecto, y ahí veríamos su límite. En marzo de 2010, Schneider estrenó Victorious, una ficción grabada casi en paralelo a iCarly que introducía una nueva camada de jóvenes en una escuela de artes. Allí, una adolescente de 16 años llamada Ariana Grande empezaba a destacar. En este canal ya hemos hablado bastante de las excentricidades de la cantante y cómo su carrera se vio envuelta en sombras, pero todo tiene un inicio. Al igual que sucedió con Jeanette, Ariana se había vuelto la nueva obsesión de Schneider. Veía en ella un gran potencial y pronto surgió la necesidad de emparentarla con otra joven a la que no podía dejar ir. Cuando Victorious y iCarly llegaron a su fin, Schneider fusionó a su... Es que es una lástima, Sammy Cat fue muy buena serie. Muy buena serie. No, obviamente no al nivel de un Kenan y Kel, un Drake y Josh o iCarly también. Mira, yo creo que comparada con Victorious está ahí. Más o menos. Hay gente que sobrevalora muchísimo a Victorious, pero tampoco es la gran cosa. Yo creo que Sammy Cat está más o menos por ahí. Por un Victorious. Es una lástima cómo terminó todo. Sus activos. Así nació Sam and Cat, el proyecto que presentaba a Jeanette y Ariana como las representantes definitivas de Nickelodeon. Es que los ejecutivos ya estaban al tanto de las acusaciones que circulaban alrededor del productor, pero no podían ignorar que aquel título se veía como otro éxito financiero asegurado. Para Jeanette, que ahora tenía 21 años y estaba desesperada por abandonar las cámaras, fue una condena. No quería hacerlo, pero fue manipulada y obligada a firmar el contrato una vez más por su propia madre, quien volvía a estar enferma de cáncer y usaba la culpa para mantener a su hija como el motor económico de la familia. Jeanette fue arrastrada de vuelta al mismo set bajo las órdenes del creador, para terminar de dar forma al ahora llamado Schneiderverse. El rodaje de Sam and Cat se convirtió en una experiencia desagradable. El creador seguía manteniendo sus malos hábitos, incluyendo la lógica de fomentar la competencia entre los miembros de su elenco. McCurdy ya no se dejaba afectar como cuando tenía 14 años, pero lo que siguió no fue fácil tampoco. A medida que avanzaban las grabaciones, la carrera musical de Ariana Grande detonó a nivel mundial. De un segundo a otro pasó de ser una actriz juvenil a una de las estrellas de pop más cotizadas de la industria musical. Es que así como vas a competir. Creo que en un capítulo incluso, ahí donde se podría llamar que la gota que derramó el vaso, fue cuando Sam tuvo que actuar todo
un capítulo entero junto con una caja. Una caja que en verdad no tenía nada. Porque la actriz de Kat, Ariana Grande, no estaba disponible en ese momento. Entonces la pusieron a actuar junto con una caja que tenía los diálogos de Kat. Que no sé si habrán sido diálogos reciclados o antes de irse dejó audios ya preparados. O sea, eso... Vaya falta de respeto. Y la cadena no tardó en demostrar cómo opera el favoritismo en Hollywood. Mientras Ariana se concedía permiso para ausentarse del set, viajar a los premios Grammy, grabar discos y desfilar en las alfombras rojas, Jennette era obligada a quedarse encerrada en el estudio de Sunset Boulevard, cargando ella sola con el peso de un programa que detestaba. Esta desigualdad generó un resentimiento profundo que carcomió a Jennette por dentro. No odiaba a Ariana de forma personal, pero aborrecía todo lo que ella representaba, el privilegio absoluto. En paralelo, McCurdy debió atravesar la muerte de su madre, un acontecimiento que la afectó, pero también la benefició. Años después, ella misma afirmaría que el fallecimiento de Deborah McCurdy sería el inicio de su liberación y que incluso estaría agradecida por la tragedia. Esto es lo más fuerte de toda esta historia y no quiero pasarlo por alto. Hombre, claro. Imagina que Jennette, pide un día libre porque ese día no puede grabar y no, la obligan forzosamente. Porque con la excusa de que no, es que eres importante, no puedes irte. Pero cuando Ariana no puede grabar, le inventan una trama donde está dentro de una caja y ella tiene que actuar junto con esa caja vacía. Así que vamos a dejarlo para el final del video. Supuestamente es una coestrella. Estarían al mismo nivel. Pero no fue así. Con todos estos acontecimientos sucediendo a la par de las acusaciones a Schneider, el juguete del creador, 2014 sería el peor año para Nickelodeon. El punto de no retorno ocurrió durante los Kids' Choice Awards, la ceremonia cumbre de la cadena, un evento diseñado exclusivamente para celebrar su propio monopolio. Las cámaras apuntaban a la alfombra naranja, esperando la llegada triunfal de las estrellas de Sam and Cat. Ariana apareció deslumbrante, pero Jennette no se presentó. Las especulaciones comenzaron a tomar lugar, pero eso no fue lo peor. Durante la producción del show, McCurdy confió unas selfies subidas de tono a la persona equivocada. En marzo de 2014 se filtraron en internet sus fotos y el escándalo superó a Nickelodeon. La cadena para niños y adolescentes no era ajena a los problemas con sus estrellas. Las declaraciones de Amanda Bynes y el embarazo adolescente de Jamie Lynn Spears habían otorgado una buena cuota de malas experiencias, pero nunca en medio del estreno de un nuevo show. La tensión dentro del equipo de Sam and Cat se volvió imposible de ocultar. Entre rumores de disputas salariales, el quiebre emocional de su protagonista, las imágenes prohibidas y la ausencia constante de su estrella musical, la estructura colapsó. La cadena detuvo la producción del programa de forma indefinida y tras meses de silencio, los ejecutivos le dieron la espalda a Schneider por primera vez en más de 10 años. Y tomaron una decisión que lo cambió todo. Sam and Cat fue cancelada abruptamente en julio de 2014. Es que fue muy triste, o sea, era un programa que en verdad tenía mucho potencial. Y de hecho pudo haber creado más estrellas a futuro, pero aquí fue el final, o sea, esto ya fue el final. Porque veníamos desde All That, donde debutaron Kenan y Kel y Amanda Bynes. Luego, Amanda Bynes tuvo su programa, de ahí salieron Drake y Josh, de Drake y Josh salió Megan, luego Megan se fue a iCarly, de iCarly llegamos hasta aquí, pero aquí murió la cadena. El linaje de Snyder terminó aquí. La teoría de que el hijo de Zoe es Dan Snyder, sí. También lo iba a mencionar, sí. Pero creo que nunca se confirmó nada. Es lo que digo, o sea, lo tienen todo muy oculto. Pero si resulta que ese rumor es verdad, ahora sí no solamente Snyder cae, sino también Nickelodeon entero. De 2 décadas, Nickelodeon había construido su identidad juvenil alrededor de la mente de Dan Schneider. All That, The Amanda Show, Drake y Josh, Zoey 101, iCarly, Victorious y Sam and Cat. Nadie en la industria podía separar la marca naranja de la cara del productor, pero cuando su último proyecto se vio destrozado en 2014, todo cambió para siempre. Durante años, los rumores sobre el comportamiento de Schneider habían circulado en pasillos de la industria, blogs de Hollywood y redes sociales.
El Internet, ese mismo territorio que Schneider había usado como premisa para iCarly, se estaba volviendo en su contra. Los espectadores adultos comenzaron a revisar escenas viejas, capturas de pantalla y publicaciones del propio productor en redes sociales. La imagen del genio excéntrico ya no existía y Nickelodeon no podía seguir escondiendo ni justificando su comportamiento. Dicen que se parece. Para cuando llegó el movimiento Bueno, Me Too en el año 2017, más, ¿no? donde figuras de la industria... ¿Cómo se llamaba la actriz? Jamie Lee. Bueno. Soy Sindor. Así se escribe, ¿no? Vale. Por favor, que no me aparezca nada malo. Bueno, no apareció nada. Bueno. No quieres seguir viendo, returbio. denunciaron públicamente décadas de abusos y encubrimientos, la carrera de Schneider quedó finalmente estancada. Para marzo de 2018, la cadena cortó lazos con el showrunner. La versión oficial fue prolija. Ambas partes habían decidido no extender su contrato. Para aquel entonces, el productor había sido recluido a proyectos pequeños como Game Shakers y Henry Danger. Tras años de poder, el productor, que había definido una era, quedó fuera del sistema que él... Trabajó en Henry Danger. Este sí no me lo sabía. Por lo que entiendo, esto fue uno de los proyectos más exitosos que tuvieron después de Sammy Cat. Ya luego como que intentaron replicarlo y no supieron cómo. Y Henry Danger. Tras años de poder, el productor, que había definido una era, quedó fuera del sistema que él mismo había creado. Pero sacar a Schneider de Nickelodeon no borraba el pasado. Para los protagonistas de iCarly, la vida después de la serie fue mucho más complicada que simplemente dejar atrás a un personaje. Para mí Nickelodeon murió después de Sammy Cat, de hecho. Ya no volví a ver nada de Nickelodeon. Miranda Cosgrove logró sobrevivir en la universidad, pero pronto sintió la necesidad de regresar a la industria. Alternó trabajos de actuación con doblajes, especialmente en la franquicia Mi Villano Favorito, donde puso la voz a Margo. Pero el encasillamiento era inevitable. Para millones de personas, Miranda seguía siendo Carly Shay, y nadie en la industria imaginaba otro papel relevante para ella. Nathan Kress también intentó mantenerse activo después de la serie. Siguió actuando, trabajó como director en producciones juveniles y participó en proyectos más pequeños, pero nunca volvió a tener un papel con el impacto cultural de Freddie Benson. Jerry Trainor, por su... Qué triste. Es que también pasa esto con muchas series. Se estancan en un solo papel y ya no pueden hacer otras cosas. Le pasó sobre todo a los que actuaron en Malcolm. No querían contratar, por ejemplo, a John Cranston. No sé si se llamaba así. A ver. Un momento. No quiero aquí fallar en el nombre. Bryan Cranston. Bueno, más o menos. No lo querían contratar precisamente porque pues lo veían como el típico hombre cómico tonto. Y obviamente meterlo a Breaking Bad no era como una idea muy inteligente. Pero por lo menos el creador fue duro con la decisión y sí lo metieron al final. Pero no todos corren con la misma suerte, desgraciadamente, aunque tengas mucho talento. Por su parte, continuó en televisión, doblaje y comedia, aunque también quedó inevitablemente asociado a Spencer. Pero, sin dudas, el camino más oscuro fue el de Janet McCurdy. Cuando Sam and Cat terminó en medio de tensiones y la muerte Bryan Cranston es súper actorazo, súper actorazo. De hecho, estaban viendo también si meterlo en Marvel. Por ahí vi un rumor que lo querían para Norman Osborn. No sé si al final lo vayan a hacer, pero le pegaría bien. Madre, Janet quedó definitivamente agotada. Si un actor merece estar dentro del universo Marvel, es él. Después de la salida de Nickelodeon, empezó a alejarse de la actuación. Durante años trabajó en proyectos más pequeños, escribió, dirigió y buscó reconstruirse lejos del personaje que la había perseguido desde la adolescencia. Con el tiempo, explicó que actuar nunca había sido realmente su deseo y se decidió a enfrentar sus problemas más profundos. En 2018 dejó la actuación de forma definitiva y encontró en la escritura una forma de enfrentar sus demonios.
4 años más tarde, veríamos el resultado de su catarsis, pero antes, una segunda vida para iCarly estaría a la vuelta de la esquina. El año 2021 marcó un punto de quiebre en la industria Tampoco creo que quisiera regresar. Del entretenimiento. La guerra entre las plataformas. Pero también borrar su personaje del todo, no creo que fuera buena idea. No vi la serie, pero sí me vi algún que otro resumen. Y en ningún momento mencionaron a Sam, como si Carly hubiera sido la única que estaba en el show. De streaming había alcanzado un nivel de ferocidad inédito, y Paramount Plus, en un intento desesperado por capturar suscriptores frente al dominio absoluto de Netflix y Disney, se inclinó por el camino de la nostalgia. La corporación, que ya contaba con el catálogo de Nickelodeon, anunció el regreso triunfal de iCarly, prometiendo una secuela madura diseñada milimétricamente para la misma generación que había crecido consumiendo el programa original. Miranda Cosgrove, Nathan Kress y Jerry Trainor firmaron los contratos, ansiosos por sacar un provecho de todo eso que los había encapsulado y estancado. Pero esta vez nadie podría obligar a McCurdy. Los ejecutivos le ofrecieron dinero, exposición y la promesa de un entorno seguro, pero ella eligió proteger la cordura que tanto le había costado reconstruir lejos de las cámaras. En la pantalla, los guionistas intentaron ocultar el vacío argumentando que el personaje de Sam Puckett estaba recorriendo el país con una banda de motociclistas, pero en el mundo real, la verdadera Janet no tardaría en aparecer para causar estragos. El revival de iCarly aterrizó el 17 de junio de 2021 e inicialmente tuvo su grado de repercusión. Los memes y la nostalgia habían hecho su trabajo, como bien vaticinaron los ejecutivos de la plataforma, pero había algo que no encajaba. A ver, no sé si ustedes vieron el revival, pero nadie puede omitir lo difícil que es ver a nuestros protagonistas tomando alcohol, teniendo conversaciones subidas de tono y omitiendo por completo la figura y las ideas del creador. Porque sí, la única regla para participar era ignorar al dinosaurio en la habitación, los comportamientos de Dan Schneider. Mientras nadie hablara sobre él, Paramount Plus creía que el proyecto podría funcionar. Por supuesto, no contaban con que había alguien con una cuenta regresiva en su mente. Una cuenta que corría desde el año 2007 y que estaba a punto de llegar a su fin. El intento de Paramount Plus por reescribir la historia de iCarly se vio ensombrecido en agosto de 2022 cuando Janet McCurdy arrojó una bomba sobre la industria, sus compañeros y todos los productores, vestuaristas y cómplices de Hollywood. El libro I'm Glad My Mom Died. Y si el título suena fuerte, prepárense. Retrocedamos un poco en el tiempo. Mientras Miranda Cosgrove y compañía intentaban reconstruir su... Es que a ver, el título del libro sí suena muy heavy, ¿no? Pero si tienes todo el contexto... Si tienes todo el contexto de lo que vivió, pues normal. Al final hasta fue un alivio. Es triste, pero es que su madre nunca la quiso. Solamente la explotaba para tener un poco de fama y dinero. Carrera, y Dan Schneider buscaba mantenerse fuera del ojo público. McCurdy... Porque de hecho, incluso actuó en Malcolm. Tuvo papeles en Malcolm. No se había quedado callada. En 2020 creó y protagonizó un espectáculo de tragicomedia titulado I'm Glad My Mom Died. A mí el que más me traumó fue el del manual de Ned, cuando sacaron secretos que hacían los protagonistas de cámara. No. Pero eso es normal. Ya lo que hagan en sus vidas, pues que lo hagan. Estoy contenta de que mi madre haya muerto. Una obra siempre y cuando sea consensuada. Personal presentada en teatros de Los Ángeles y Nueva York, donde empezó a revelar datos sobre su turbulenta relación con su madre, su paso por la industria y las marcas que le había dejado crecer frente a las cámaras. La obra fue suspendida por la pandemia, pero McCurdy encontró otros espacios para expresarse. Durante el confinamiento publicó videos en YouTube y lanzó su podcast, Empty Inside, o Vacía por Dentro, donde abordó temas relacionados a la salud mental. Así llegamos al 9 de agosto de 2022, cuando publicó sus memorias bajo el título Me alegro que mi madre esté muerta. En la portada aparecía sosteniendo una urna de la que salían confetis, pero el contenido era devastador. Ay, no me había dado cuenta. Lo está celebrando. De la que salían confetis, pero el contenido era devastador.
Janet dio detalles del abuso psicológico que vivió por parte de su madre, de los trastornos que padeció, incluyendo anorexia y bulimia. Es más, yo ni siquiera me había dado cuenta que era una horna. Yo pensé que era una maceta. No le había puesto mucha atención a la portada. Y de cómo fue explotada durante años hasta quedar privada de una infancia propia. También habló de los maltratos físicos y psicológicos que sufrió en su casa y de las experiencias incómodas que atravesó dentro de Nickelodeon. McCurdy no mencionó a Schneider, pero sí a un individuo identificado como el creador. Según la autora, el creador obligaba a las chicas a sacarse fotos con poca ropa y les hacía masajes aunque no tuvieran nudos en la espalda, y fomentaba la competencia con sus compañeros de elenco. También escribió que la incitó a beber alcohol siendo menor de edad. La joven no se resistía para no ofenderlo, pero como ya bien sabemos, tampoco podía acudir a su madre. McCurdy también mencionó que Nickelodeon le ofreció $300,000 para callar. Ok, pero ¿qué tal si el pata solamente quería ser amigos? Poniéndome así en el lugar del... Nah, es que no puedo ni defenderlo, lo siento. No puedo. Todos esos abusos que padeció en el set, pero ella rechazó el dinero y habló públicamente de sus tormentos. El libro causó un escándalo en todo el mundo. No solo rompía el silencio de una ex estrella infantil, también obligaba a mirar a iCarly desde otro lugar. La nostalgia se rompió en pedazos y Paramount Plus no tuvo otra opción. Tan solo un año después de la publicación del libro, la secuela de iCarly fue cancelada. No. Y si creían que esta serie de sus... acabó con todo el show simplemente con un libro. ¿Dónde habremos visto eso? sucesos marcaba el final de Bueno, pero no acabó con un show, simplemente hizo que dejaran de mostrar al personaje. esta historia. Están subestimando la capacidad de Hollywood para Aquí sí tiró la bomba, mató. Le quitó el trabajo a todos sus ex compañeros. desenterrar a sus propios demonios. Seguro te estarás preguntando qué Aunque también te digo, no nos privó de ver una serie que iba mal. No tenía ni la esencia original, era mala. Está bien. sucedió con Dan Schneider después de todo esto. Héroe, si me dejas decirlo. Tras su salida de Nickelodeon en 2018, Schneider no fue a la cárcel, no enfrentó cargos penales ni tampoco desapareció por completo. De hecho, no hay ninguna denuncia hecha en su contra. En 2021, él rompió el silencio en una entrevista con The New York Times, donde presentó su salida de Nickelodeon como una pausa necesaria después de años de trabajo intenso. Así como escucharon, también dijo que había bajado más de 45 kilos y que estaba desarrollando nuevos proyectos, incluyendo un piloto orientado a un público adulto y otro proyecto familiar, pero su intento de regreso nunca lo devolvió al lugar que había ocupado antes, y entonces llegó el golpe definitivo. En marzo de 2024 se estrenó Quiet on Set, The Dark Side of Kids TV, una docuserie emitida por Investigation Discovery, que fue dirigida por Mary Robertson. A ver, solamente me suenan 3 personas que sí se le pusieron al frente al patas, ¿sabes? Para intentar detenerlo, o desenmascarar todo lo que había detrás de Nickelodeon, que fue Drake Bell, pero lamentablemente como que creo que no llegó a nada. Que había un cabrón interno que tenía mucho poder, que incluso hasta intentó abusar de él. La otra era la actriz de Nicole de Soy 101 que comentó Berry, ¿sí? Esta comentó que incluso la actriz de Soy la quería enterrar. Y hombre, lo tenía fácil porque su hermana mayor era Britney Spears. Entonces lo tenía fácil. Imagínate tener todos en contra. Es que era difícil, era difícil. Y obviamente la más fuerte que sí logró derribar finalmente al patas
fue Janet. O sea, y Emma Schwartz con el objetivo de se evidenciar la necesitaron de 3 para poder acabar con él. verdad sobre el ambiente de trabajo en Nickelodeon. El documental amplió el foco con testimonios de ex actores, guionistas, trabajadores de producción y personas vinculadas a las series infantiles de los 90 y los 2000. Schneider volvió a quedar en el centro del escándalo, pero el documental no solo hablaba de él, expuso los casos de otros individuos vinculados a Nickelodeon que fueron condenados por delitos contra menores. Uno de los nombres más fuertes fue el de Brian Peck, un ex entrenador de actores que trabajó en producciones asociadas al canal. En el documental, Drake Bell reveló públicamente que él había sido la víctima del caso por el que Peck fue arrestado en 2003 y condenado en 2004. Peck se declaró culpable y fue sentenciado a 16 meses de prisión. Otro caso mencionado Realmente 16 meses, es que vaya desgraciado, en serio. fue el de Jason Handy, ex asistente de producción, quien también fue condenado. Acorralado por Lo peor de todo es que incluso Josh defendió al creador, o sea, Josh Peck. Eso fue como la última puñalada que le metieron a Drake. Ni siquiera Josh, con el que trabajó tanto. el impacto del documental, Schneider respondió. El 19 de marzo de 2024 publicó una entrevista donde dijo que ver Quiet on Set había sido muy difícil, que se sentía mal y arrepentido al ver el dolor de algunas personas. Incluso creo que dijo que Dan lo apoyó mucho durante ese tiempo. Y que debía una disculpa fuerte por comportamientos del pasado. Reconoció que había sido inapropiado dar masajes en el set y dijo que si pudiera volver atrás, trataría mejor a sus equipos. Pero al mismo tiempo, Schneider negó todas las acusaciones más graves. Masajes. Rechazó todo lo que decía el documental, sobre todo sus decisiones creativas más polémicas, y defendió que el contenido pasaba por múltiples capas de aprobación: guionistas, productores, ejecutivos, padres, representantes y el propio canal. Tiempo después de dar disculpas públicas, Dan Schneider decidió que no iba a pasar a la historia como el villano definitivo de la televisión infantil. En 2024 lanzó un No, ese papel ya lo tiene el de Majespadas. En niveles de poder aún está muy abajo. contraataque legal y demandó a los productores de Quiet on Set, argumentando que la serie lo había manipulado mediante técnicas de edición engañosas para vincularlo falsamente con los criminales que operaban el canal. Warner Bros. Discovery intentó desestimar el caso, pero en noviembre de ese mismo año, un juez dictaminó que la demanda tenía bases suficientes para avanzar. Pero mientras los ejecutivos pelean por limpiar sus reputaciones en los tribunales, las verdaderas víctimas de esta historia lidian con un destino irremediable. Janet McCurdy logró salvar su cordura y, a diferencia del pasado, esta vez fue Miranda Cosgrove la que se quedó atrás. Tras la publicación del libro y el documental, la actriz aseguró que no había dimensionado todo el sufrimiento que atravesaban sus compañeros de elenco. Explicó que cuando... Hombre, claro, es que los consentidos nunca sufren al final. Si eres consentido, ya está. No hay ningún problema. Y hasta te dan privilegios y todo, mientras que los otros los tratan de muñecos, humillándolos. En todos los momentos. Joven muchas veces está tan encerrado en su propia cabeza que no llega a imaginar que la persona que tiene al lado puede estar viviendo algo mucho más oscuro. iCarly nació como una fantasía perfecta sobre los Se está victimizando como Roro, no. beneficios de Internet y la libertad. Pero su verdadera historia no trata sobre niños que encontraron su voz en Internet, sino sobre adultos que se la quitaron durante años, hasta que algunos de ellos por fin pudieron recuperarla. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y un abrazo especial a quienes ya se hicieron miembros de Zepfilms haciendo clic ahí abajo en el botón de unirse. Hoy vamos a visitar algunos de los lugares en donde filmó Quentin Tarantino en esta ciudad, en Los Ángeles, en este programa que se llama... Buen video. Muy buen documental también. Muy buen documental. Pues nada, el Patas haciendo de las suyas nuevamente. Yo pensé que también iba a profundizar en otras series. Pero mira, también me sorprendió con el tema de la urna con confeti, que es que nunca me había dado cuenta de ese detalle. Del nombre del libro, obviamente, pues dices, hola, está fuerte esto. Una vez que sabes el contexto, dices, pues tiene sentido, ¿no? Pues nada, buen video.